Hace siglos, un navegante con el mundo a sus pies cometió una estupidez monumental. Teniendo acceso a las joyas más puras de su tiempo, gastó absolutamente toda su fortuna en alguien que el mundo entero consideraba mercancía dañada. Un error del destino. Pero su decisión ocultaba un glitch en la mente humana, un secreto tan poderoso, capaz de reescribir tu propia historia desde cero y transformar tus peores inseguridades en un poder absoluto e inquebrantable. Apaga todo lo que te distraiga. Esto no es un cuento para dormir, es el mapa exacto, manchado de sangre y lágrimas, para hackear tu valor real. ¿Estás listo para descubrir cuánto vales de verdad? Para entender la magnitud sísmica de este secreto, tenemos que viajar en el tiempo a un lugar olvidado por los mapas modernos, pero vivo y palpitante en la memoria humana: el puerto de Áurea. Áurea no era una ciudad cualquiera, era el epicentro brutal del comercio mundial, un lugar donde el aire siempre olía a sal, a sudor frío y a una avaricia insaciable que devoraba a los hombres. Aquí llegaban los navegantes exhaustos, con los barcos destrozados por las tormentas, los bolsillos a reventar de oro y el alma completamente vacía. La ciudad entera no era más que un gigantesco mercado de carne, estatus y apariencias. Tu valor dependía exclusiva y trágicamente de lo que los demás decían que valías. Si eras fuerte, valías mucho. Si eras hermoso o nacías en la cuna correcta, valías una fortuna incalculable. Pero si tenías un defecto, si la vida te había roto en algún punto, eras invisible. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces en la actualidad medimos nuestro valor por la aprobación de un entorno que, en el fondo, no nos valora en absoluto? Una mañana de niebla espesa, tan densa que cortaba la respiración, dos jóvenes navegantes cruzaban el gran puente de piedra hacia la ciudad. Sus botas resonaban contra el suelo húmedo. Uno de ellos era Ciro, un veterano de las distracciones efímeras. Su única brújula en la vida era llegar a la taberna más ruidosa para adormecer su mente con vino barato. El otro era Elian. Elian era un hombre diferente. Había navegado los 7 mares, había visto imperios alzarse y caer, pero no miraba el oro de los mercaderes ni a las mujeres que se asomaban por los balcones buscando atención y fortuna. Tenía la mirada profunda, casi melancólica, de alguien que buscaba algo mucho más allá de lo evidente. Buscaba verdad en un mundo de mentiras. De repente, justo en medio del puente, con la multitud empujándolos, Elian se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron como dagas en la orilla fangosa del río, varios metros más abajo. ¿Qué haces? ¡Vámonos! La niebla está helando los huesos y nos quitan las mejores mesas, le gritó Ciro tirando del pesado abrigo de su amigo. Pero Elian no parpadeaba. Murmuró casi como un rezo perdido: «Mírala, ¿no es fascinante?». Ciro se asomó por la barandilla de piedra, miró hacia donde apuntaba su amigo y soltó una carcajada que resonó en la humedad de la mañana. Abajo, hundida hasta las rodillas en el barro helado y oscuro, había una campesina lavando telas ásperas. Sus manos estaban enrojecidas y agrietadas por el frío extremo. Su rostro estaba marcado por el cansancio implacable de los que no tienen derecho a soñar, y caminaba encorvada, con evidente dificultad, arrastrando una de sus piernas como si cargara con el peso del mundo entero sobre sus frágiles hombros. Mientras la gente pasaba por el puente, algunos le lanzaban restos de comida. Otros simplemente escupían al río, cerca de ella, como si su mera existencia ensuciara el paisaje. Para los crueles estándares de Áurea, ella era un cero a la izquierda, un error de la naturaleza, mercancía dañada que nadie querría jamás. ¿Estás ciego, Elian, o el mar te pudrió el cerebro?, se burló Ciro negando con la cabeza. Esa pobre desgraciada no vale ni el barro que pisa. Arriba hay princesas esperando. Pero dime algo. ¿Qué es exactamente lo que ve alguien cuando mira más allá de las cicatrices que el mundo nos impone? ¿Qué vio Elian en esa mujer encorvada que el resto de la humanidad, en su infinita ceguera colectiva, ignoraba por completo? Elian, ignorando por completo las risas venenosas de su amigo, comenzó a descender por el estrecho y resbaladizo sendero de piedra hacia las aguas heladas del río. «Ve tú a la taberna, Ciro», dijo, sin apartar la mirada de la mujer. «Yo acabo de encontrar el único tesoro que estuve buscando toda mi vida». Elian se acercó en el más absoluto y respetuoso silencio. Sus finas botas de cuero se hundieron en el fango, arruinándose al instante, pero a él no le importó. Ella se llamaba Amara. Estaba tan brutalmente acostumbrada a ser invisible, tan acostumbrada a los insultos,
que ni siquiera notó su presencia al principio. Siguió frotando la tela contra la piedra, tiritando de frío. Cuando finalmente sintió una sombra sobre ella, levantó la vista. Al ver la rica vestimenta de un navegante rico frente a ella, bajó la mirada de inmediato en un acto reflejo de sumisión. Encogió los hombros, tensó el cuello, tratando de hacerse pequeña, como si esperara un golpe. Como si su simple existencia fuera una ofensa que debía pagar con dolor. Pero Elian no levantó la mano. No le gritó que se apartara. Se arrodilló directamente en el barro sucio, manchando su costoso abrigo. Se puso exactamente a su altura y le habló con una reverencia, con una suavidad que ella jamás había experimentado en sus 25 años de vida. Él no juzgaba la tierra en su rostro ni las heridas en sus manos. Pasaron horas conversando. Escuchaba el timbre de su voz, la asombrosa profundidad de sus pensamientos cautivos, el brillo intelectual y la imaginación desbordante escondidos detrás de años de humillación sistemática. Esa misma tarde, con el sol muriendo en el horizonte y tiñendo el cielo de un rojo sangre, Elian irrumpió en la taberna del pueblo. Caminó entre la multitud borracha, apartó a Ciro del ruido ensordecedor, lo miró a los ojos y le soltó una frase que cambiaría la historia de ambos. Ciro, lávate la cara y prepárate. Me voy a casar con Amara. Hoy mismo. En Aurea el matrimonio no tenía nada que ver con el amor o el destino. Era una transacción fría, comercial y despiadada. El pretendiente debía ir a la casa del patriarca y negociar una dote. El precio se pagaba en perlas de cristal, el bien más escaso del mundo conocido. Este pago no era un simple intercambio. Dictaba públicamente el nivel social, el respeto y el valor de la persona por el resto de su vida. Si valías 2 perlas, podías ser maltratada sin consecuencias. El padre de Amara se llamaba Tobías. Era un mercader de telas finas, calculador y de corazón de hielo. Vivía en una mansión en lo alto de la colina. Cuando vio entrar a Elian, un navegante de fama legendaria, a su sala de recibo, sus ojos se iluminaron con el brillo enfermo de la avaricia pura. «Navegante de los mares lejanos», comenzó Tobías, sirviendo vino en copas de oro. «Supongo que vienes por Helena, mi hija menor. Tiene el cabello de oro y los ojos de zafiro. Es la perfección hecha mujer, la envidia de reyes. Cuesta separarme de ella, pero por ser tú, el precio será el máximo histórico jamás registrado en esta ciudad. 10 perlas de cristal». Ciro, de pie detrás de su amigo, asintió vigorosamente, maravillado al ver a la joven Helena asomarse por el pasillo. Pero Elian, sin tocar la copa de vino, con voz serena, respondió: «Es hermosa, sin duda, pero no vengo por Helena». Tobías parpadeó, perdiendo por un segundo su sonrisa de vendedor. «Ah, eres un hombre de mundo, buscas intelecto para tus negocios. Entonces vienes por Sofía, mi hija mediana. Su mente es una espada afilada. Te la daré a un precio excelente, 6 perlas de cristal». «Señor», interrumpió Elian, dando un paso al frente, haciendo que el mercader retrocediera instintivamente. «Vengo a pedir la mano de Amara, su hija mayor, la que lava la ropa en el río de lodo». El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarse. Ciro dejó de respirar. ¿Amara? ¿La desterrada? ¿La que escondían cuando venían visitas importantes? El rostro de Tobías pasó de la confusión a la burla. Vio la oportunidad perfecta de deshacerse de un estorbo que llevaba años alimentando a regañadientes. «Bueno», soltó Tobías, intentando no reírse en la cara de su invitado. «Amara es fuerte, muy trabajadora, soporta el frío. Te la daré por una verdadera miseria. Dame 2 perlas de cristal y llévatela hoy mismo. Ni siquiera tienes que hacer una fiesta». Ciro le dio un fuerte codazo a Elian en las costillas. «Es una ganga, por los dioses. Paga las 2 perlas y vámonos de este teatro». Pero aquí, en esta sala iluminada por velas, es donde la historia da un giro que rompió la lógica matemática y emocional de toda una civilización. Elian ignoró a Ciro, miró a Tobías directamente a los ojos con una furia fría y contenida. «Acepto casarme con ella, pero no te daré 2 perlas. Tampoco te daré 6. Te pagaré exactamente 10 perlas de cristal. El precio máximo, reservado única y exclusivamente para la mujer más extraordinaria y perfecta del mundo». Ciro estalló en furia. Se llevó las manos a la cabeza, maldiciendo a su amigo por tirar su inmensa fortuna en lo que él consideraba basura. Ciego de frustración e incapaz de entender esa locura, Ciro dio media vuelta, armó su equipaje,
y esa misma noche zarpó en una larga expedición hacia el este, jurando no volver en años. Pero a Elian no le importó perder su fortuna, ni a su mejor amigo. Caminó con paso firme hasta el rincón helado donde Amara se encogía de miedo. No la arrastró, ni la trató como mercancía. Con extrema delicadeza, se quitó su costoso abrigo de cuero y cubrió los hombros empapados de la mujer, tratándola desde ese primer segundo como a una reina. Sabía que el aire de la ciudad de Aurea estaba envenenado de envidia y crueldad. Así que esa misma noche la sacó de allí. Juntos caminaron en silencio hacia lo alto de una montaña pacífica. En una cabaña aislada, lejos del ruido y la toxicidad del mundo, comenzarían su exilio de 5 largos años para reescribir su historia. El viaje a pie hacia la pequeña cabaña de Elian, en lo alto de la montaña, fue en un tenso y aterrador silencio. Amara caminaba detrás de él, arrastrando los pies, esperando lo peor. Toda su miserable vida le habían enseñado una regla de oro. Los hombres crueles solo compran lo que es barato para maltratarlos sin remordimiento. Si este hombre había pagado la fortuna de reyes por ella, ¿qué clase de tortura le esperaba? Cuando cruzaron la puerta de madera de la cabaña, ella bajó la mirada, se abrazó a sí misma y se quedó en una esquina sombría, esperando su primera orden como esclava. Pero Elian hizo algo que quebró por completo la mente de la mujer. No le gritó, no le exigió nada. Caminó hacia el fuego, apartó la mejor y más suave silla frente a la chimenea y le hizo una seña para que se sentara. Le sirvió un plato de comida caliente, el primero que ella veía humear en años. Y luego, él se sentó en el suelo de madera, a sus pies, mirándola con respeto absoluto. Amara, temblando de pies a cabeza, no pudo soportar la presión de aquella amabilidad. El plato se sacudió en sus manos. Con lágrimas de terror corriendo por sus mejillas sucias, rompió el silencio. Le preguntó con la voz quebrada por qué se burlaba de ella. ¿Por qué un hombre tan rico había pagado 10 perlas por una mujer rota, fea, inútil y sin valor? Elian no se movió. La miró con una ternura infinita, una ternura que atravesó su coraza de dolor. No me estoy burlando de ti, Amara. Yo vi quién eres realmente desde el puente. Eres la mujer más valiosa de este mundo. Y te juro por mi vida que así es exactamente como vivirás desde hoy hasta tu último suspiro. Pero la realidad humana es terca, y el primer año no fue un cuento de hadas cantado por juglares. Fue una guerra psicológica. Amara tenía el alma llena de cicatrices invisibles. Durante los primeros meses, cuando Elian dormía, ella se bajaba de la cama y dormía encogida en el suelo frío, convencida en su subconsciente de que no merecía la comodidad. Cuando Elian bajaba al puerto y le traía vestidos de seda fina, ella lloraba de pánico en la esquina de la habitación, creyendo que era una trampa cruel. Que si se lo ponía, él se reiría, le arrancaría la tela y la enviaría de vuelta al lodo. Pero Elian nunca cedió ante sus miedos. Nunca perdió la paciencia. Cada vez que ella bajaba la mirada avergonzada, él le levantaba el mentón con una suavidad extrema. Cada vez que ella susurraba llorando, «No soy capaz, no soy digna», él le recordaba, mirándola a los ojos, «Vales 10 perlas de cristal. Eres mi reina». Él no le dio discursos motivacionales vacíos. Simplemente construyó un refugio inquebrantable donde ella ya no tenía la obligación de esconderse. Y milagro a milagro, día tras día, el terror crónico abandonó sus ojos. Su sistema nervioso se calmó. Su cuerpo, que antes se encogía por instinto para ocupar menos espacio y no recibir golpes, comenzó a estirarse, a erguirse con orgullo. Esa dificultad para caminar, esa cojera emocional que la ataba a la tierra, que no era más que el peso de la culpa y la vergüenza acumulada, desapareció como el humo cuando entendió, en lo más profundo de su ser, que ya nadie la estaba juzgando. Amara, por fin, comenzó a respirar. Pasaron 5 largos e implacables años. Las estaciones cambiaron, los barcos zarparon y se hundieron, pero la crueldad en Aurea seguía intacta. Ciro, el viejo amigo cínico, con el rostro ahora curtido y lleno de arrugas por el sol, regresó al puerto tras una larga expedición en el este. Su primer pensamiento al pisar tierra firme fue buscar la montaña. Quería saber qué había sido de aquel pobre iluso que había tirado su inmensa fortuna al río por un acto de falsa piedad. Mientras Ciro subía por el polvoriento sendero hacia la cabaña, deteniéndose a descansar, comenzó a escuchar algo inusual resonando en el valle. Cantos armoniosos, música de laúdes, murmullos de asombro absoluto.
Una multitud inmensa del pueblo, vestidos con sus mejores ropas, estaba bajando hacia la plaza en una gran procesión festiva. Ciro se hizo a un lado, apoyándose en su bastón para dejar pasar a la multitud. Y entonces, en el centro exacto de la multitud, la vio. Caminaba una mujer. Pero los dioses son testigos de que no era normal. Ciro dejó caer su bolsa de viaje y tuvo que frotarse los ojos con los puños. La mujer irradiaba una luz propia, una seguridad tan inmensa, tan magnética, que parecía una deidad antigua descendiendo de los cielos para caminar entre mortales. Caminaba erguida, con los hombros relajados y la frente en alto. Llevaba un vestido sencillo pero que fluía como el agua. Cada paso que daba era de una gracia hipnótica. Su belleza no era solo física, era una energía arrolladora. Era poder puro, compasión y sabiduría fundidas en un solo rostro. Ciro, con la mandíbula completamente desencajada y el corazón latiendo a 1000 por hora, olvidó su cansancio y corrió hasta la cabaña de su amigo, pateando la puerta. «Hermano, por todos los santos...» «No vas a creer lo que acaban de ver mis ojos», gritó Ciro cayendo de rodillas, sin aliento. «Vi a una maldita diosa bajando al pueblo. Todo Aurea la sigue. ¿Quién es? ¿De qué reino lejano vino?» Elian, que estaba tallando madera junto a la ventana, no se inmutó. Sonrió con una tranquilidad absoluta, inamovible. Dejó sus herramientas, sirvió 2 tazas de té caliente y se acercó a su amigo. «Sí, la vi partir esta mañana con el alba. Hoy es su cumpleaños. El pueblo subió a buscarla. Ella, mi querido amigo, es Amara, mi esposa». Ciro dejó caer la taza de cerámica al suelo. Se hizo añicos. «Imposible. Mientes. Yo conocí a Amara en el lodo. Amara caminaba encorvada, asustada de su propia sombra. Su mirada estaba muerta, vacía. Esa mujer que acabo de ver resplandecía como el sol al mediodía. ¿Qué clase de magia prohibida o hechicería ocurrió en esta montaña?» Elian se sentó frente a él, suspiró y lo miró con una intensidad que paralizó a Ciro. «No hubo magia oscura, Ciro. Ningún hechizo», dijo Elian. «Pagué por ella 10 perlas de cristal, el precio máximo en la historia. Y desde la primera noche que cruzó esa puerta, la traté exactamente como a alguien de 10 perlas. Nunca, ni en mis pensamientos, la vi como una mujer de 2 perlas. La escuché como a una erudita, la traté como a una reina, la amé como a una diosa. Y su mente simplemente hizo el resto. Floreció, reconstruyó su cuerpo y su alma. Se convirtió a los ojos de todos en lo que yo siempre supe que era». Esa misma tarde, Amara, la deidad encarnada, llegó al centro empedrado del pueblo. Habían pasado 5 años desde aquel día en que lavaba ropa congelada. La multitud de mercaderes, ladrones y nobles se abría a su paso, mudos de asombro. Nadie en la ciudad baja la reconocía, pero absolutamente todos sentían el peso gravitacional de su presencia. Amara no iba de compras. Sus pasos eran firmes y tenían un destino claro. Caminó directamente hacia la plaza principal, cruzando el mercado de sedas. Y allí, frente a los decadentes puestos de especias, estaba Tobías, su padre. El toviejo mercader estaba irreconocible. Había envejecido 2 décadas en 5 años. Su negocio había quebrado por malas inversiones. Vestía ropas gastadas. A su lado, contando monedas de cobre, estaba Helena, la hermana menor, aquella que antes era la perfección hecha mujer. Ahora lucía amargada, marchita y consumida por la envidia, atrapada en las ruinas del imperio de su padre. Tobías levantó la vista cansada y vio a la mujer que paralizaba la plaza. Tragó saliva. Creyó que era una reina extranjera, una emisaria de tierras ricas. El instinto de supervivencia y avaricia lo hizo moverse. Se adelantó, haciendo una torpe y patética reverencia, casi cayendo al suelo. «Mi señora ilustre», tartamudeó Tobías con la voz temblorosa. «Mi humilde y pobre mercado es suyo. Pida lo que desee, será un honor servirle». Amara se detuvo justo frente a él. Lo miró desde arriba. No había odio en sus ojos. No había deseo de venganza ni fuego de rencor. Solo una paz inmensa, insondable e infinita. Levantó su mano, suave y firme, y tocó suavemente el hombro encogido de su padre. «No necesito absolutamente nada de tu mercado, Tobías», dijo Amara. Su voz fue como un campanazo de cristal que silenció a los cientos de personas alrededor. «Solo vine a darte las gracias por haberme dejado ir».
Tobías frunció el ceño, completamente desconcertado. Levantó la mirada lentamente, estudiando las facciones de la reina, y entonces, como un relámpago en la oscuridad, la reconoció. Vio, más allá de la luz, los ojos oscuros de la hija que había escondido en el río porque le daba vergüenza. La hija que había intentado vender como basura por 2 miserables perlas. El viejo sintió que el suelo desaparecía. Cayó de rodillas contra los adoquines. El shock psicológico le robó el aire de los pulmones. Elena, su hermana, dejó caer las monedas al suelo y ahogó un grito desgarrador de incredulidad, tapándose la boca. El pueblo entero comenzó a murmurar. El rumor se convirtió en un viento asombrado. Se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia. Habían tenido a un ser humano extraordinario, a un ángel de inteligencia y belleza caminando entre ellos, y lo habían maltratado, escupido y desechado como si fuera un monstruo. La ceguera colectiva había sido su propia maldición. Amara no dijo una sola palabra más. No era necesario. Se dio la media vuelta con la misma gracia hipnótica y comenzó a caminar de regreso a la montaña, hacia su verdadero hogar. Dejó atrás a un padre ahogado en el arrepentimiento, a una hermana rota por la envidia y a una ciudad que, por primera vez en su oscura historia, entendió que el verdadero valor de un alma no se mide en monedas de oro, sino en la forma en que decidimos mirar a los demás. Ciro observó desde la pequeña ventana de la cabaña en la montaña cómo Amara regresaba por el sendero. Al verla a lo lejos, Elian dejó sus herramientas de madera y salió a recibirla al frío del invierno. Se abrazaron bajo la luz dorada del atardecer, con una fuerza y una ternura intactas, exactamente como si fuera el primer día de sus vidas. Elian Romer, duro y cínico, el marinero que se burlaba del amor y que no creía en nada, se le llenaron los ojos de gruesas lágrimas que no pudo contener. Toda su patética vida había perseguido el placer vacío en las tabernas, buscando tesoros enterrados en los puertos más remotos del mundo, sin darse cuenta de la lección más grande del universo. El tesoro más inconmensurable de todos es el alma humana cuando es amada y valorada correctamente. Esa noche, Ciro no pudo dormir. El absoluto silencio de la montaña lo obligó a enfrentarse a sus propios demonios en la oscuridad. Recordó los rostros de todas las personas a las que había mirado por encima del hombro, a todos los que había tratado como si valieran 2 perlas, y lo más doloroso, se dio cuenta de que él mismo se había estado vendiendo por migajas toda su vida. El peso de esa revelación le partió el pecho. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol rasgando la niebla, Ciro empacó sus pocas pertenencias en absoluto silencio. Se acercó a Elian y se despidió de su único y gran amigo con un abrazo apretado que duró minutos enteros. No bajó a la ciudad de Aurea. No regresó a beber vino barato ni a malgastar sus días buscando oro. Zarpó en su barco hacia lo desconocido, prometiéndose a sí mismo frente a la inmensidad del mar, que a partir de ese día, él sería el faro. Sería los ojos que vieran la grandeza oculta en los demás. La historia del puerto de Aurea, de Elian y de la redención de Amara se perdió en las frías arenas del tiempo hace ya muchos siglos. Hoy es solo un eco en la eternidad. Pero la tuya, la de tu propia vida, se está escribiendo de forma cruda, dolorosa y real en este preciso segundo. Llegó el momento de apagar el cuento de hadas. Necesito que respires profundo. Cierra los ojos si estás en un lugar seguro. Y pregúntate, con una honestidad que te queme por dentro, ¿cuánto te está pagando tu entorno hoy mismo? ¿Acaso estás viviendo rodeado de personas como Tobías o como Ciro en sus peores días? ¿Estás conviviendo con parejas, con supuestos amigos de toda la vida o con jefes que te hacen sentir sistemáticamente que ocupas demasiado espacio en el mundo? ¿Que tus ideas son tontas, que tu cuerpo no encaja o que tienes que pedir perdón constantemente por el simple hecho de existir? Escúchame muy bien, porque esta es la lección más dura que vas a aprender hoy. Si todos los días de tu vida escuchas que vales 2 tristes perlas, la neuroplasticidad de tu cerebro terminará rindiéndose, terminará creyéndolo y empezarás a caminar por la vida encogido, escondiendo tu brillantez, aceptando maltratos con una sonrisa rota, porque en el fondo crees que es lo único que mereces. Estás muriendo en vida. Pero quiero que grabes esto en tu mente para siempre. Tú no naciste para arrastrarte en el barro de la mediocridad ajena. Tú no eres el pedazo de carbón sucio que nadie quiere. Eres el diamante más puro, complejo y maravilloso de toda la historia,
que simplemente, por los trágicos azares del destino, tuvo la inmensa desgracia de caer en una subasta rodeado de gente estúpida y ciega. Ese ciclo de dolor se rompe hoy. No esperes a que llegue un alien en un barco resplandeciente a salvarte la vida. Los salvadores mágicos no existen. Tú, como un adulto plenamente consciente, tienes el deber moral inquebrantable de convertirte en tu propio rescatista. Audita tu círculo íntimo. Hazlo hoy mismo, sin piedad. Aléjate, corre, bloquea emocional y físicamente a cualquiera que tenga la tremenda audacia de hacerte dudar de tu valor. Exige el respeto que mereces en cada habitación a la que entres. Deja de hablarte con asco y odio frente a tu propio espejo y empieza a cobrar tu propio precio máximo. Y si al terminar esta brutal historia te has dado cuenta de que necesitas desesperadamente limpiar tu entorno, pero tienes miedo a la soledad y no sabes por dónde empezar, mira el video que está apareciendo justo ahora en tu pantalla. En él te explico el paso a paso psicológico exacto para proteger tu círculo íntimo y blindar tu mente contra aquellos que te roban la energía. Si el relato de Amara tocó una fibra profunda de tu alma el día de hoy y estás listo para reclamar tu valor, déjame un comentario ahora mismo diciendo «Yo valgo 10 perlas». Lo leeré personalmente y sabré que estás despertando de la pesadilla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Historias para el Alma para seguir sanando juntos semana a semana. Y recuerda, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y te quedes con quien te quedes. Nunca, jamás, aceptes menos de lo que vales. Nos vemos en el próximo video.